Indeterminación 0 partido por 0. Empezamos. Si vamos a hallar el límite de una función y obtenemos la indeterminación 0 partido por 0, tienes que tener en cuenta el siguiente detalle. La x de la función puede tender a un número positivo, la x puede tender a un número negativo o la x de la función puede tender a 0. Pues bien, si x tiende a un número positivo, debes encontrar un factor de la forma x menos a. Si x tiende a menos a, un número negativo, el factor es x más a. Y si la x tiende a 0, el factor será la x. Es decir, para los que entendéis con facilidad el concepto de polinomio, debéis entender que si x tiende a y ese polinomio, al sustituirlo por a vale 0, es porque contiene un factor de la forma x menos a. Entonces la clave está en localizar esos factores. Entonces en la siguiente lámina explicamos cómo se pueden localizar los factores que producen la indeterminación. Tenemos dos posibilidades. La primera, factorizamos los polinomios por los métodos conocidos. Si es de segundo grado, podemos aplicar la fórmula. Si es de tercero, cuarto, quinto grado, aplicamos Ruffini y conseguimos factorizar el polinomio. Segunda posibilidad, si la expresión contiene raíces, procedemos multiplicando por el conjugado. Entonces vamos con dos ejemplos muy sencillitos. Me dan el límite de esa función, en concreto, límite cuando la x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido de x cuadrado menos 2x. Primera norma para hallar un límite. Sustituyo la x por su valor y nos queda la x tiende a 2. 2 a la 2, 4, menos 4, 0, partido de 2 a la 2, 4, menos 2 por 2, 4, partido por 0. Es decir, indeterminación matemática. Indeterminación matemática. Y volvemos a repetir. Para resolver este tipo de indeterminaciones, dos posibilidades. Factorizo los polinomios o multiplico por el conjugado. En este caso no hay raíces, factorizo los polinomios. Y detalle para saber dónde queremos llegar. Si la x tiende a 2, dijimos anteriormente que el factor que produce la indeterminación será x menos 2. Entonces, debemos localizar, parte fundamental, localizar el factor, en este caso la x tiende a 2, x menos 2. Y es un límite muy sencillito que resolvemos de la siguiente forma. Límite cuando la x tiende a 2 de numerador de la expresión. Debéis ser unos artistas con las igualdades notables para factorizar de manera ágil. X cuadrado menos 4 evidentemente equivale a x más 2 por x menos 2. Quien tenga dificultad para factorizar de memoria, pues dos posibilidades en este caso. Lo igualáis a 0 y resolvéis la ecuación de segundo grado, o aplicáis Ruffini. Pero repito, conveniente, igualdades notables con mucha agilidad. Pasamos al denominador. Enseguida observo que tiene factor común, que en este caso es la x, que multiplica a x y menos 2. Entonces, sorpresa agradable, apareció el factor x menos 2 en ambos casos, que es el que me está produciendo la indeterminación 0 partido por 0. Consiguientemente, simplifico el x menos 2 numerador y denominador y límite resuelto muy sencillito. Vuelvo a sustituir por su valor, la x tiende a 2, 2 más 2, 4, y partido, la x tiende a 2, partido de 2. Resultado del límite, el límite de la función toma el valor 2. Entonces, vamos a recordar, indeterminación 0 entre 0,
hay un factor que está produciendo esa indeterminación, y en este caso que la x tiende a 2, el factor era x menos 2. Si la x hubiera tendido a menos 3, factor x más 3. Si la x hubiera tendido a 0, el factor sería la x. Y vamos con un segundo caso para resolver este tipo de indeterminaciones. Me dan el límite, cuando la x tiende a 0, de 1 menos la raíz de 1 menos x cuadrado partido de x. Procedemos siempre de la misma forma. Sustituyo la x por el valor al que tiende y veamos si obtengo un resultado concreto o una indeterminación. Lo hacemos de memoria. La x tiende a 0, 0 a la 2 es 0, 1 menos 0 es 1, raíz de 1 vale 1. 1 menos 1, 0, resultado del numerador de la expresión. Y evidentemente el denominador tomaría el valor 0. Indeterminación matemática. Indeterminación matemática que evidentemente va a ser producida por el factor, en este caso x. Localiza el factor x en este caso. Es decir, con total seguridad, el numerador de esta expresión contiene el factor x y el denominador de esta expresión contiene el factor x, que evidentemente lo tenemos a la vista. Y dado que factorizar este polinomio del numerador resulta muy complejo, para proceder a hallar el límite multiplicamos por el conjugado de la expresión. Y vamos a recordar que el conjugado es de la parte que contiene la raíz, porque lo que pretendo es que se elimine la raíz de la expresión. Conjugado de esta expresión, lo mismo cambiando el signo central. Luego, numerador y denominador de la expresión lo multiplico por el conjugado. Conjugado, recordamos, misma expresión, cambiando el signo central. Y vamos a observar cómo, de manera misteriosa, un pequeño inciso, multiplicamos lógicamente numerador y denominador para que no se altere la expresión. Y estaba diciendo que con este procedimiento, misteriosamente, nos va a aparecer el factor que buscamos. Vamos a comprobar. Operamos el numerador. Volvemos otra vez a lo mismo del principio. Importantísimo el dominio de las igualdades notables. Producto de conjugados, a menos b por a más b. Las igualdades notables nos dicen cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. El cuadrado elimina la raíz, 1 menos x cuadrado. Y partido de esa expresión que en ningún momento debéis operar. Y el motivo por el cual no debemos operar el denominador es muy sencillito. No olvidemos dónde queremos llegar. Yo pretendo localizar el factor x en el numerador y en el denominador, que es el que me produce la indeterminación. Si a alguien se le ocurre multiplicar el denominador, ese factor x lo voy a ocultar. Entonces, denominador no se toca. Seguimos simplificando la expresión. Límite, cuando la x tiende a 0, numerador de la expresión. Quitamos paréntesis, 1 menos 1 más x cuadrado, y partido de ese regalito que a efectos de límite es totalmente inofensivo. Es decir, esa expresión no me va a dar problemas. Sigo simplificando la expresión. Límite, cuando la x tiende a 0, de, evidentemente, 1 menos 1 se va, x cuadrado, sorpresa, apareció el factor x, partido de x que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado. Y volvemos a repetir. Tenemos que tener claro dónde queremos llegar, debemos localizar ese factor, y es evidente
que en el numerador de la expresión ese factor ya nos ha aparecido dos veces, porque la expresión x cuadrado equivale a x por x. Partido de x que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado. Y en este momento estamos en disposición de hacer el límite. Factor que producía la indeterminación, x, 1 de arriba con el que hay debajo. Sustituyo la x nuevamente por su valor y como el factor que produce la indeterminación lo hemos eliminado, no vamos a tener problemas con el resultado de la expresión. La x tiende a 0, sustituyo por su valor, 0, partido, pasamos al denominador, 1, más la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es 0, 1 menos 0, 1, consiguientemente nos queda 0 partido raíz de 1, 1, más 1, 2, 0 partido por 2, igual a 0. Resumen del contenido de estas láminas: indeterminaciones de la forma 0 partido por 0 se resuelven o factorizando los polinomios de la expresión o multiplicando por el conjugado. Pero tened muy claro dónde queréis llegar. Si la x tiende a 0, x es el factor que debemos localizar. Si la x tendiera a 5, factor x menos 5. Si la x tendiera, por ejemplo, a menos 4, factor x más 4. En próximos vídeos haremos ejercicios de este tipo de indeterminaciones. Límite resuelto.